En el mundo espiritual, cuando se te revela lo que es la liberación propiamente, es que el Señor te sostiene de la mano. Dice en su palabra que Él te sostiene, te guarda y te entra en pacto. Cuando tú entiendes que tú entras en pacto con Yeshua, tú empiezas a operar inmediatamente en el ministerio de la liberación. Dios te bendiga, Dios te guarde. Este es tu espacio, Excelencia Cristiana Televisión. Está contigo tu hermana y amiga Madeline Ortiz. Y yo estoy acompañada de una tremenda mujer de Dios, que yo sé que algunos se han identificado con el contenido que el Espíritu Santo ha puesto en su corazón. Sin más, yo quiero que ella se esté presentando a la audiencia. Dios te bendiga, amada. Amén, princesa. Amén. Dios bendiga también a la teleaudiencia. Amén. Mi nombre es Auri Tejeda. Por la gracia de Dios, pues pertenezco a la Iglesia Cristiana Evangélica Prado de Cristo. Mi pastora Manuela Montero. Amén, amén. Gloria al Señor. Siempre es un gozo disfrutar este momento lleno de sabiduría, lleno de conocimiento y revelación del Espíritu Santo. Hoy tenemos el tema de la liberación, ¿verdad? Entonces, nada, este escenario del Espíritu Santo a través de tu persona. Amén, gloria a Dios. Sí, hoy tenemos un tema acerca de la liberación como un misterio revelado. Sobre eso vamos a traer pues un aprendizaje, esperando que aquellas personas que se interesen sobre la liberación pues puedan escucharlo. Y hoy quiero iniciar leyendo el libro de Lucas 10:21. Dice así: en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas a los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, sí, Padre, porque así te ha agradado. Aquí vemos algo esencial, gloria a Dios, y voy a tomar como referencia la palabra escondiste. Era el misterio de la liberación, fue escondido durante años, porque incluso Jesús le decía a sus discípulos que ellos eran bienaventurados porque a ellos se les había revelado misterio que en otros tiempos profetas y maestros no habían conocido. Sin embargo, a través de Jesús, cuando Él vino a la tierra, pues fue revelado. Otra de las cosas también con relación al ministerio de la liberación, cuando empieza a ser revelado, es que el Señor lo delega a los discípulos y a través de los discípulos, pues a nosotros también. Y cuando en Marcos 16:17 Él hace su ascenso, dice: estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Y si bebieren cosas mortíferas, no les hará daño. Y también dice que sobre los enfermos pondríamos las manos y sanarían. Cuando Jesús viene al mundo, con Él se abre esta dimensión de sanidades, de echar fuera demonios. Y lo que Él requiere en este momento es, cuando Él habla de estas señales que le van a seguir, es a todo lo que creen. ¿Qué quiero enseñar precisamente hoy? Que por mucho tiempo a nosotros se nos ha dicho: o tú eres nuevo creyente, o tú no tienes autoridad, o tú no puedes echar un demonio porque tú no estás en los niveles, o cohíben a las personas incluso hasta de orar por un enfermo porque no pueden hacerlo. Sin embargo, el Señor dice que estas señales van a seguir a todo aquel que cree. En una ocasión, los discípulos llamaron a Jesús corrigiéndole y diciéndole: Padre, o diciéndole: Jesús, Maestro, allí hay un hombre que está echando fuera demonios en tu nombre. Y Jesús, conociendo el corazón de aquel, porque a diferencia de otra escritura, que voy a hablar también sobre eso, Jesús dice: si Él lo está haciendo en mi nombre, Él lo puede hacer, porque el que no era con Jesús, pues desparrama, más o menos así es que dice la lectura. Entonces, cuando nosotros hacemos las cosas en el nombre de Jesús, creyendo de que sí va a ocurrir,
No importa que tú seas un nuevo creyente, porque el asunto es creer. Ahora bien, sí, hay niveles donde la persona tiene que ser, por ejemplo, lleno del Espíritu Santo, tiene que tener unos ciertos requisitos para operar en niveles de liberación, en niveles de sanidad mucho más portentuoso. Pero el primer requisito para nosotros empezar a operar en el ministerio, como le decimos, de la liberación, viene siendo el creer. Ese es el primer requisito bíblicamente. Entonces, ¿qué acontece con esto? Cuando él dice, estas señales van a seguir a todo aquel que cree. ¿Qué entrega Jesús antes de él subir? Dice que él entrega potestad. Es lo primero, entrega autoridad, entrega también dominio. Y cuando Jesús dice, por ejemplo, en el libro de Lucas 10:19, he aquí os doy potestad para hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo nada os dañará. Entonces a Jesús se le entregó y se le delegó toda la potestad. Él dice en su palabra, toda potestad me fue dada en el cielo y en la tierra. Lo que él está diciendo es, yo tengo autoridad territorial, tanto en el cielo como en la tierra, y yo ahora se lo voy a delegar a ustedes por medio de mi sacrificio en la cruz del Calvario. Entonces, el ministerio de la liberación no es para uno poco, porque incluso no viene siendo un ministerio propiamente, es un misterio revelado. Lo que es una delegación para todas las personas que creen. Es todo el que viene a los pies de Cristo, todo el que viene tiene la facultad, o debería de tenerla, ¿verdad? Así. Pero hay mucho temor. A veces las personas pues sienten un temor inmenso de echar fuera demonios, de operar en sanidad, de operar en liberación, porque es algo infundido. Y al ser infundido es un temor que la persona siente, que no se siente con la capacidad de ejercer lo que Dios le ha delegado. Así es. Wow, tremendo. Yo creo que este misterio de la liberación es algo que tiene que ser revelado no solamente a una persona. Y si ya hay alguien que le fue revelado, sea en una congregación, yo creo que tiene la asignación de transmitirle eso al pueblo de Dios. Sí, precisamente en la primera lectura que leímos pudimos ver que los discípulos fueron delegados a ir a las demás ciudades, a sanar enfermos, a echar fuera demonios, a liberar los territorios. Cuando ellos vienen de allá para acá, porque vienen gozosos y dicen, wow, los demonios se nos sujetaban, para ellos era algo sorprendente, porque ellos estaban viendo al maestro haciendo todo este tipo de cosas. Pero cuando ellos se ven también echando fuera demonios y que el maestro no estaba presente, para ellos fue algo grande. ¿Y qué Jesús le dice? No se maravillen de eso, maravíllense de que su nombre esté escrito en el libro de la vida. Entonces, ¿qué pasa con este asunto? Él dio gracias a Dios y dijo, gracias Padre, porque le fue revelado a los niños. Tú escondiste esto de los sabios, escondiste esto de lo que se creían la gran cosa, de los fariseos, de los escribas, lo escondiste de todo. Sin embargo, se lo revelaste a los pequeños, a los niños. Entonces, hay un misterio con relación a esto y es tu corazón delante de la presencia de Dios para que precisamente los misterios del reino se te sean revelados. Así es. Hay algo que me llama también a la atención con relación a esto y es cuando él dice como niño y es la nueva naturaleza que nosotros adquirimos en el Señor. ¿Por qué razón? Porque en Cristo, cuando nosotros adquirimos el nuevo nacimiento, se nos da una nueva identidad. Como hijo, dice la palabra del Señor que el Espíritu Santo viene sobre ti, te sella y es quien te adopta como hijos de Dios. Entonces, una de las partes también para tú poder empezar a ministrar bajo esa autoridad que el Señor te da, es tú haber nacido de nuevo. Ser hijo y estar lleno del Espíritu Santo. Son cosas que van ahí una detrás de la otra, subsecuente, que lo vamos a ir explicando. Mire, en el libro de Isaías 6,
61:1 dice, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Aquí detalladamente te dice lo que va a acontecer al momento de tú operar liberación. Cuando hablamos de liberación, la liberación solamente no es tú echarle fuera un demonio a una persona. Cualquier territorio puede estar en cautiverio y cuando llega un hijo de Dios que tenga el conocimiento de que tiene autoridad, de que está autorizado a operar en los territorios, tiene que irse el enemigo de ese lugar. Entonces, cuando en Isaías 6:1 dice, el Espíritu de Jehová está sobre mí, esa es la condición que debe de tener el creyente. Tú eres creyente, ya naciste de nuevo, ahora el Espíritu de Dios tiene que posar sobre ti para tú empezar a ejercer esto que dice aquí. Me ungió. Ungir es la capacidad delegada que se le entrega a los hijos para poder ejercer. Es una capacitación, es una capacidad que Dios te da para que tú ejerzas dominio sobre un lugar. Eso es ungirte. Entonces dice, me envió ¿a qué? A proclamar. Entonces cuando somos enviados a proclamar las buenas nuevas de salvación, mira lo que acontece. Los abatidos son libertados. Los quebrantados de espíritu son libertados. Los que están cautivos salen en libertad. Y a los presos se le da que apertura de cárcel. Entonces, eso tenemos que tener pendiente, porque a veces también nada más pensamos que si yo oro por un enfermo y es sano, pues está libertado. Es que es todo, es la tierra completa que tiene que escuchar la voz de Dios cuando un hijo llega autorizado a un lugar para que quede libre. Sí. Otra de las cosas también que pues acontece en el mundo espiritual, cuando se te revela lo que es la liberación propiamente, es que el Señor te sostiene de la mano. Dice en su palabra que Él te sostiene, te guarda y te entra en pacto. Cuando tú entiendes que tú entras en pacto con Yeshua, tú empiezas a operar inmediatamente en el ministerio de la liberación. Cuando tú entiendes que ese es un beneficio que tú adquieres y que tú puedes entrar en él, adquirirlo, porque ya Cristo te lo delegó, entonces tú empiezas a creer que cuando tú le pongas la mano a un enfermo, en el nombre de Jesús, ese enfermo va a sanar. Así es. Otra de las cosas que dice en la palabra del Señor, en el libro de Isaías, es que nosotros somos luz en las naciones. ¿Por qué somos luz en las naciones? Porque inmediatamente tú empiezas a manifestar el poder de Dios. Entonces tú eres una antorcha encendida porque las tinieblas empiezan a dispersarse. Otra de las cosas que dice que es que nosotros debemos de abrirle los ojos a los que están ciegos. Eso es parte de lo que debemos de hacer. Y vuelve y habla acerca de la liberación y exhibir al enemigo. Gloria a Dios. Dice también que le damos apertura a las cárceles. Y dice también en el libro de Isaías que los presos, los que están bajo prisión, son libertados. Entonces, estamos hablando que es una condición espiritual que tiene la persona, que cuando yo oro por ella, por un problema, por una situación, entendiendo que yo tengo la legalidad para orar por esa persona va a quedar libertada de la condición en la cual se encuentra. Es así, ¿sabes? Esta parte de la liberación es bien importante que se trabaje tanto dentro de las congregaciones, porque a veces entramos en el error de que aceptamos al Señor, que es indispensable porque dice la Biblia que Él es el camino, la verdad y la vida, pero no nos hacemos conscientes del proceso de santificación, de liberación que tenemos que pasar.
Y si a la iglesia no se le es revelado este misterio, la iglesia no puede ser efectiva tocante al llamado que se le da como iglesia en sí. Incluso hay momentos donde algunas personas lo quieren y no se les revela, porque así como estás mencionando, son varias partes, no es simplemente la manifestación física de un espíritu, porque eso, cuando los espíritus están haciendo resistencia para salir de un cuerpo por H o por R, eso es parte de una de las manifestaciones de liberación. Pero cuando se les revela, entonces este complemento se puede operar en distintas maneras. Se puede operar a través de un consejo, se puede operar a través de la adoración, se puede operar a través de la lectura de la palabra, se puede operar en distintas dimensiones porque le ha sido revelado. Exacto, así mismo. La liberación entra en todos, eso es plenitud. Por eso es que Cristo es plenitud. Hablando de ese tema, escuchándote hablar, recordé que en una ocasión llegaron unos espíritus a mi casa. Yo te dije que después que vine a Excelencia Cristiana, tuve varias experiencias. Y una de ellas fue, yo estaba dormida en mi cuarto de oración y yo siento que entran unos espíritus rápidamente por la puerta. Mi puerta estaba cerrada y mi espíritu se para, pero yo vi mi cuerpo acostado. Entonces, el espíritu que entró tenía mi almohada. Yo estaba sobre una almohada. Él tenía la almohada en la mano y yo le dije, ¿qué tú buscas con mi almohada? Y él me dijo, no, que no puedo acercarme a ti. No puedo pegarme de ti. Entonces la almohada era como el soporte, pero ella me quería hablar en el oído, el espíritu me quería hablar en el oído para que yo les revelara algo que ellos no estaban entendiendo. Y me hace la pregunta, ¿cómo es que tú echas fuera los demonios de los artículos? ¿Cómo es que tú no echas fuera de los artículos? Y yo le dije, pero es que yo no entiendo qué tú me estás preguntando. ¿Cómo que yo echo fuera los demonios de los artículos? Me dicen, sí, mira, entonces de ella misma empezaron a salir más demonios, de una que entró. Mira, entonces ella me dice, mira, ella salió por un artículo por la nariz. Digo yo, ¿es verdad? Sí, y le digo yo, no, es que yo no he hecho nada. Y sale otro de ella misma, de la misma mujer, con los cabellos como un arco iris de varios colores. Y me dice, mira, ese salió quemado. Y mira cómo se le están cayendo los cabellos. Y me hace así y empiezan los cabellos, realmente salieron dos, salió otro con el pelo negro y empezaron a salírsele los cabellos y ya lo tenían así. Y me dicen, eso es lo que tú estás provocando en nosotros cuando tú nos echas fuera. Entonces yo lo desautoricé y le dije que salieran de mi casa. Y ahí yo salí del sueño. ¿Qué te digo con esto? Hay una palabra que yo utilizo mucho en la liberación y es te quemo y te desautorizo. Entonces, ya yo lo había visto en otras ocasiones quemado, el Señor me lo había mostrado cuando oro por las personas, cómo ellos se desaniman, sueltan la gente y les sale como un humito por la cabeza y se van. Y ahora lo vi en ese nivel, quemado, con la cabeza quemada, los cabellos quemados. Ellos me dijeron, sí, mira, como tú no tienes con la cabeza quemada, porque cada vez que tú quemas y desautorizas, pues nosotros tenemos que irnos. Pero me llamó mucho la atención el asunto de que él me había dicho que yo lo sacaba por los artículos de la casa. Ese día, en la mañana, el ministerio de intercesión que nosotros tenemos de oración, habíamos acordado de que íbamos a hacer una limpieza en la casa y que íbamos a sacar todas las cosas que fueran extrañas. Entonces, hubo una persona que sacó un ombligo de un niño y empezó a quemarlo. El ombligo no se quemaba, estaba en una cajita. Cuando ella me llama, Auri, mira, el ombligo no se quema. Que yo ponme la cámara para yo ver lo que está pasando. El ombligo tenía un fuego que parecía, pero yo le dije, pero tú le echaste gas, le echaste algún combustible inflamable para que hiciera eso. No, yo nada más le puse un cartoncito y el ombligo empezó a prenderse. Entonces yo empecé a orar porque salió una figura del humo tan espeso
Y yo le dije, mira, ahí está saliendo una figura. Sale una figura de uno de los demonitos, eso que usa la gente, y yo empecé a desautorizarlo. Salió entonces dentro del fuego un rayo de luz muy espeso, un rayo de luz fuerte. Y digo yo, mira, un rayo de luz, ay sí, un rayo de luz. Empezamos a desautorizar. Y cuando vinimos a ver, entonces el rayo de luz cayó y se dividió en 4. Wow. Pero el fuego seguía ardiendo y ella le daba, pero estábamos desautorizando. Entonces, de momento, yo le dije, no te preocupes, que ya Dios hizo la obra porque ya los rayos de luz están por tierra. Entonces, entendemos que ya el espíritu cayó por tierra. Y inmediatamente yo cerré, luego ella me dijo que se apagó solo el fuego. ¿Qué te digo con esto? Ellos me estaban preguntando, los espíritus, que cómo era la táctica de echarlo fuera. Entonces, a los demonios, cuando tú lo desautorizas, tienes que enviarlo precisamente que salgan por la boca, por la nariz, que salgan de diferente manera. Pueden salir hasta por orine, pueden salir de diferentes maneras. Yo lo he visto saliendo cuando uno lo desautoriza de los cuerpos, pero hay que darle la orden que salgan. Y en ese momento esa chica lo desautorizó de su casa y ellos tuvieron que salir por artículos y de electrodoméstico. Te digo esto porque hay personas que creen que no. Cuando tú le dices, mira, ese cuadro como que no es de Dios, mira tal cosa, eso como que no es de Dios. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando nosotros reconocemos y entendemos la autoridad que se nos ha entregado a través de Cristo, que fue lo que Él hizo en el madero, que tenemos libre acceso para poder empezar a operar en lo que Él nos ha entregado, entonces tú sabes que tú eres hijo. Sabes que eres un sacerdote, sabes que eres un embajador del reino, pero tu mente conscientemente tiene que estar consciente de quién tú eres en Dios. Porque hay personas que le temen a la liberación y el que tiene que temer es el enemigo, porque es que Dios te delegó la responsabilidad sobre tus hombros para que tú operes legalmente aquí en la tierra. Cuando hablamos, por ejemplo, de esas manifestaciones que podemos ver de la liberación, estamos diciendo que es el reino de Dios visiblemente que se manifiesta a través de la liberación. Los enemigos son exhibidos. Ellos se pueden ver, los enemigos, porque tú sientes el ambiente, la atmósfera inmediatamente que cambia. Otra de las cosas es que el reino de Dios es anunciado, establecido y manifestado cuando nosotros operamos en esta área de liberación, porque se establece el orden de Dios en los corazones y en los territorios también. Así es. Wow, tremendo. Esta palabra me hace pensar cuando Daniel estaba en un territorio, en una tierra extranjera, en Babilonia, y este joven comienza a establecer y a proclamar la libertad del pueblo a través de una palabra profética que se ha entregado. Pero vemos lo que Daniel puede desatar, que es un principio bien importante para nosotros también tomarlo como referencia, porque inmediatamente él se propuso en su corazón, él recibió la respuesta. O sea, ya Daniel estaba en una posición con un espíritu superior, una posición elevada, y se le había revelado el misterio de la liberación, porque él estaba proclamando no para su libertad, sino para libertar al pueblo, y ahí donde recibe este desafío, la retención de su respuesta por el mismo principado del territorio. O sea que nosotros podemos entrar en un proceso donde ya fuimos libertados, ¿verdad? Pero hay personas que se le puede retener también este proceso de liberación. ¿Puede pasar esto? Sí, la retención del proceso de liberación, tú tomando como punto de referencia a Daniel, que es un territorio propiamente, si tú te das cuenta, Daniel lo que hizo fue que tomó un tiempo de humillación ante el Padre. Ahora la liberación y el pleito en el mundo espiritual, ¿quiénes lo llevaron a cabo? El ejército de Dios, que son los ángeles, que son los que están para cuidar precisamente los ciudadanos del reino. Entonces, el pleito mío, o como yo lo pueda ver, es de rodilla, mi humillación,
mi obediencia ante Dios, la dirección que Dios me da para que yo me guíe. Daniel tomó 21 días de ayuno y oración, fue lo que él sintió en su corazón para hacerlo. Y luego empezó a proclamar la palabra ya establecida bíblicamente y por eso los aires fueron libertados. Que hubo una retención, sí, en el mundo espiritual, pero ya la orden estaba dada, que es lo importante. Entonces, eso mismo pasa con nosotros actualmente. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de la potestad que se nos ha sido delegada, es una autoridad legal concedida por un Estado. Entonces nosotros pertenecemos ¿a qué? Al reino. Entonces el reino a mí me da una autoridad para que yo pueda ejercerla. Entonces esto se me delega a mí como titular para que yo pueda tomar posesión y jurisdicción en cualquier parte. Cuando yo entiendo lo que significa potestad delegada, entonces, y que yo puedo tomar jurisdicción en cualquier tierra, yo entro a los territorios sin miedo. A veces hay gente que te dicen, ay, Dios no te mandó a ese territorio, o Dios, tú tienes que tener cuidado de entrar a ese territorio, porque es un territorio fuerte. Si Dios te manda, Él te va a respaldar. Por eso siempre hemos hablado aquí de buscar la voluntad de Dios. Cuando tú buscas la voluntad del Padre y tú sabes que tú vas a ir enviado por Él, tú no tienes que ir con miedo a ningún territorio. El enemigo se puede mover como se mueva en ese lugar, pero ellos saben lo que son enviados. Ellos saben lo que son ungidos. Hablamos de que la unción es una capacitación entregada, delegada. Entonces, cuando tú estás ungida para operar en X territorio, el enemigo también lo va a reconocer. Así es. En una ocasión, yo recuerdo, yo estaba dando un mensaje en la congregación y cuando terminé el mensaje, que ya iban a despedir, hubo una manifestación de una chica que entró en una manifestación demoníaca. Una posesión muy fuerte. Ese día duramos 2 horas libertando a esa chica para la gloria y la honra del Señor. Y cuando ella se manifestó, yo no fui de una vez porque yo estaba saludando a los hermanos, pero ya había un equipo trabajando con ella propiamente. Y cuando yo llego, ella está burlándose de la congregación y de los hermanos prácticamente. Y está diciendo, ustedes hablan en lengua, yo también hablo en lengua. Y empezó a moverse y a hablar en lengua. Y yo dije, güey, Espíritu Santo, ¿y qué pasó aquí? ¿Y cómo es que vamos a echar fuera este demonio? Porque yo me quedé como así como frisada. Es decir, yo no estaba esperando una reacción de un demonio en esa magnitud. Y me quedé como mirando, observando, a ver la táctica, la estrategia que Dios me iba a dar en el momento. Porque es bueno también en el momento de la liberación que Dios te entregue tácticas y estrategias para tú saber cómo vas a operar en el mundo espiritual. Y cuando el Espíritu Santo me dice, enmudécela, cuando inmediatamente mi mamá y yo la enmudecimos, enmudece. El demonio se quedó callado y siguió como moviéndose los bracitos, pero ella estaba callada y con los ojos cerrados. Ella quería como tirar trapito al aire en la congregación. Y cuando enmudece, le digo yo, ¿y ahora? Me dice, desautorízale todos los tatuajes. Esa chica tenía tatuajes que tú no te puedas imaginar. Tienes que tener más de 20 tatuajes. Empezamos a desautorizarle nombres, animales, no sé cuántos tatuajes tuviera. Todos los tatuajes que tuvo se los desautorizamos. Había uno que el espíritu no quería que se lo tocaran. Y cuando se lo tocamos, ahí perdió la fuerza. En eso ya como que se recuperó y la sentamos. Pero todavía estaba endemoniada. Entonces, cuando hablé con el demonio que estaba en ella, le dije, tú vas a salir por boca, por orina, por estornudo. Vas a empezar a salir por todas las partes que yo le di orden. El demonio me dijo que sí, que iba a salir. Entonces, de ahí para allá, éramos un equipo porque uno se cansa en la liberación. Es necesario que sea un grupo. A mí prácticamente cuando estamos ministrando liberación, me gusta que alguien agarre a la persona porque es más cómodo ministrarle a una persona parada que a una persona en el suelo o sentada, es más cómodo también. Entonces, siempre
tratamos, el equipo que hacemos la liberación, de mantener la persona parada para que sea mucho más fácil. Yo me canso y otra de las hermanas continúa y estamos ahí todas atentas a lo que está pasando. Por eso la liberación no es una sola persona, porque es algo cansón. Entonces, cuando yo terminé de darle la orden, ya todo el que pasaba le daba orden al espíritu y salía. Salía por grito, cantamos adoraciones, fue libertada, hicimos muchísimas cosas. ¿Qué te digo con este espíritu? Al final, porque tardó, como te dije, la chica cae en el suelo. Digo yo, Espíritu Santo, pero ya estamos como, o sea, un poquito agotados, que es lo que vamos a terminar de hacer con esta muchacha. Y él me dice, ponla a parir. Entonces, el Señor me dio una lengua de fuego y cuando le hablé la lengua, que se desesperó, se puso en posición de parto. Y cuando se puso en posición de parto, entonces gritó y todo, se puso rojita y botó el demonio por abajo. Y ahí quedó desmayada, pero quedó libre. Es decir, desmayada en el momento porque salió el espíritu inmundo que le estaba lacerando y la barriga se le puso de este tamaño. Cuando el Espíritu Santo me dijo, ponla a parir, la barriga se le puso de este tamaño, como que tenía un muchacho de 9 meses. Entonces se puso en posición de parto y parió. Tiró su grito y su cosa y parió. Entonces, ¿qué te digo con esto? Cuando nosotros entendemos la autoridad que el Señor nos ha dejado para hollar serpientes y escorpiones, nosotros caminamos con nuestra frente en alto y no hay espíritu inmundo que se pueda poner delante de ti. Entonces, la potestad, o por lo menos no tenemos el temor, porque ellos siempre van a querer, pero no tenemos el temor de saber que lo vamos a echar fuera. Entonces, cuando hablamos de potestad, estamos hablando de un dominio, de un poder jurídico o una facultad sobre algo. Entonces, sabemos ya que Yeshua tenía autoridad en el cielo y en la tierra, territorialmente hablando. Por eso, cuando él operaba en liberación, los demonios decían, sabemos quién tú eres. Sabemos quién tú eres. Entonces, otra de las cosas con relación a la autoridad que se refiere a un ejercicio justo y legítimo. Cuando Dios te entrega autoridad, te está entregando un ejercicio de justicia y legitimado. Por eso fue que se turbó Pilato en virtud de eso, que dice, este hombre verdaderamente era un hombre justo, porque él murió por la humanidad, pero no tenía ningún pecado ni relación con nada. Y eso es lo que verdaderamente en la tierra le da esa... ¿cómo te lo explico? Eso es parte de las cosas que Jesús tomó posesión cuando estuvo aquí en la tierra para podernos entregar a nosotros. Y es que él anduvo en justicia, se hizo obediente, que esa es otra cosa acerca de la liberación. Para tú poder operar en liberación, tú tienes que entrar en un nivel de obediencia. Dice la Biblia que él se hizo obediente. La obediencia se aprende. Y el que no camina bajo autoridad no puede, el que no camina bajo autoridad no puede ministrar autoridad. Tremendo. Es así. Entonces, otra de las cosas que nosotros también podemos decir con relación a esto es que el poder, esa es otra de las cosas delegadas, el poder. Es la capacidad de lograr y realizar tarea que se refiere a una persona. Es decir, tú eres capaz. Cuando a ti se te delega el poder, es porque tú tienes la capacidad de ejercer. Tienes la facultad de ejercer lo que Dios te ha delegado, lo que te ha encomendado. Y volvemos arriba a recordar que la liberación, el sanar enfermo, fue algo que se le delegó a la iglesia, se le delegó a la nación de Dios, se le delegó a los hijos, precisamente. Entonces, cuando tú entiendes que tú eres hijo, cuando tú entiendes que tú eres un ciudadano del reino y que tú estás aquí ejerciendo algo que tu padre te dijo que hiciera, tú caminas en una dimensión distinta. Así es.
En cuanto también a la liberación, podemos decir que la liberación es una manifestación del reino. Y Jesús decía, si por el dedo de Dios yo echo fuera los demonios, entonces el reino de Dios ha llegado. Nosotros podemos ver la historia de los hijos de Seba. Los hijos de Seba estaban echando fuera demonios en nombre de Jesús, el que predicaba Pablo. Entonces ellos no conocían a Jesús. Era diferente a la historia del otro chico, que él estaba echando fuera demonios, pero él conocía a Jesús, porque él directamente lo estaba haciendo en el nombre de Jesús. Pero estos muchachos, cuando llegan, son hijos de quién? De un tal Esceva. Lo primero es que no tienen identidad. Al no tener identidad, pues tampoco pueden tener dominio. Por eso los demonios lo abofetearon y lo mandaron desnudo para atrás. Desnudo, lo mandaron en vergüenza. Porque no estaban legalmente autorizados para operar en el nombre de Jesús. Entonces, para tú estar autorizado, tienes que ser hijo de Dios. Tú tienes que haber tenido el nuevo nacimiento. Tienes que tener la protección del Padre. Una serie de requisitos para eso. Pero el primero, vuelvo a repetir, es creer. Por ahí es que donde se empieza, en creer. Entonces, tú vas siendo lleno del poder, de la autoridad, y mientras más tú crees que tú puedes hacer eso en el nombre de Jesús, pues puedes ejercerlo. Estos muchachos se equivocaron y los demonios le dijeron, a Jesús conocemos, y también a Pablo, pero ¿y ustedes? No tienen identidad. ¿Quién es su padre? Un tal Esceva. Yo conozco a los que son hijos de Dios. Amén. Yo creo que ese problema puede pasarle a algunas personas que se están levantando. Sabes que a veces podemos mostrar como una falsa liberación, porque los demonios, según estando en el campo, la experiencia, hay momentos donde ellos quieren aparentar que salieron de los cuerpos también y todavía están ahí y usan estrategia. Entonces, para que ese misterio de la liberación se nos sea revelado de manera completa, nosotros tenemos que ser entrenados y capacitados también y haber recibido esa liberación. Sí, exacto. La persona tiene que ser libre, porque acuérdate que en el área donde la Biblia dice, quien te vence te esclaviza. Entonces yo no puedo, ciertamente, si soy esclava, ministrar liberación. Tengo que ser libre en el área para luego ministrar liberación. Cuando yo hablaba al principio del asunto de creer, es porque las personas van creciendo en Dios. Y yo he visto casos de personas que hasta los padres, por ejemplo, yo tengo una amiga que su mamá le dice, cuando hay manifestación demoníaca, que no se queden en la iglesia, que salgan, porque tienen temor a los demonios. Entonces, los demonios no se andan pegando así, ¿entiende? Entonces yo le digo, quédate conmigo, aprende, porque me gusta que ella esté cerca, porque ella tiene visión abierta. El Señor le muestra todo ahí mismo, como están aconteciendo las cosas. Entonces, pero cuando tú no te puedes desarrollar en tu don, también eso se apaga. Y puede ser lo que pueda acontecer con ella. Entonces yo le digo, quédate en las liberaciones, vamos a los hogares, pero con el temor de que un demonio se le pueda pegar, no está ministrando liberación. A eso yo me refiero. Es un asunto de creer en Jesús. Es un asunto de tú saber quién tú eres. Porque si tú no tienes identidad en el Señor, es imposible. Mira cómo Dios me mostró la identidad en una ocasión. Esto lo aprendí gracias al ministerio de profeta latinoamericano. Mi profesora es la profeta Paola Santa María. Dios la bendiga mucho. Ellos explican esta parte de la identidad así. Yo la aprendí de esta forma, la enseñanza que Dios me dio. Yo vi dos mujeres. Una tenía la cédula, pero la había perdido. Y la otra tenía el acta de nacimiento, pero no podía sacar cédula, porque también había perdido
su acta de nacimiento. Cuando veo la que tiene la cédula perdida, quiere inscribirse en la universidad, pero no puede porque no tiene cómo. Y la otra no puede sacar su cédula porque no tiene el acta de nacimiento. Entonces, cuando Dios me da esta enseñanza, me deja ver cómo hay personas que, aún siendo nacidas de nuevo, no tienen, hay un grupo que no tiene su acta de nacimiento para poder seguir avanzando. Y hay otros que no tienen identidad para poder lograr su propósito de vida. Entonces, cuando una persona viene a los pies de Cristo, son dos cosas que debemos de buscar. Es tu identidad y tu propósito, que son lo que te van a llevar precisamente a lo que Dios quiere hacer contigo. Entonces, si estamos en el Evangelio, vamos y nos sentamos en un asiento, no ocurre nada, nada más el predicador que viene es que mueve la presencia de Dios, nada más el evangelista es que hace el fluir de Dios. Si la pastora viene y ora por mí, es que mi casa queda libertada. Entonces, todo eso es lo que realmente queremos romper con esta enseñanza, para que la persona sepa que la autoridad se le delegó a todos los que somos hijos. Y si usted pertenece al reino de Dios, tiene que tomar estas herramientas que son del reino propiamente entregadas. El Señor la entregó, pero son dimensiones que tú tienes que entrar en ella y adquirirla, porque el camino está abierto para entrar. Amén. Así es, Auri, este ha sido un momento extraordinario. Antes de nosotros irnos, me gustaría que cerráramos este momento, la parte final, y luego, como de costumbre, la oración. Amén. 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 Sí, Dios te bendiga mucho. Recuerda que los propósitos del reino se van a manifestar, son revelados, son establecidos. También tú puedes vivir en plenitud. Cuando tú caminas verdaderamente en los propósitos del reino, hay restauración en tu vida. Otra de las cosas es que tú puedes darle apertura a los ojos de aquellos que están presos y que están encarcelados. Solamente es creer en lo que está establecido en las Escrituras. Amén, así es. Oremos. Amén. Amante Dios y Padre Celestial que moras en las alturas de los cielos, bendecimos tu nombre. Te damos gracias, Espíritu Santo, porque en este momento hay personas que sus ojos van a ser abiertos. Declaramos que las prisiones de impiedad y las cárceles donde están sumergidas personas con el entendimiento entenebrecido en esta hora sean liberados por el poder y la autoridad de Dios. Que haya una activación en sus vidas para que puedan caminar bajo la libertad de Yeshua. Que entren en pacto, que entiendan que eso se le delegó a todos aquellos que creen. Que seamos llenos del poder de Dios para poder ejecutar, para poder caminar en la libertad de Cristo. Amén, amén. Amén. Gracias, gente linda, por estar con nosotros. Bendecimos tu vida, Audrey, la de tu familia, todo lo que concierne a ti, tu ministerio, y también esa gente que se han identificado y recibido esta bendición, el misterio revelado de la liberación. Yo sé que muchos van a despertar en este tiempo para poder darle libertad a aquellos que están oprimidos, a aquellos que están encarcelados, a aquellos que están a tu alrededor emitiendo un grito de auxilio, y tú tienes las llaves para abrir esas cárceles. Así que te enviamos un fuerte abrazo desde aquí. Estamos en todas las plataformas digitales, Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, como Excelencia Cristiana TV. Estuvo contigo tu hermana y amiga Madeline Ortiz, y también Auri Tejeda. Dios le bendiga y será hasta una próxima. Amén.